Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, la persona que amáis, de dinero para obtener abundancia, riqueza, un trabajo, para desbloquear energías, caminos, yo puedo hacer todo eso y mucho más. Debéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe y nos ayuda a avanzar y conseguir todas aquellas cosas que deseamos. Voy a comenzar vuestra lectura, Acuario, con 4 barajas. Tengo este oráculo tan hermoso para saber qué te espera en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses. Aunque esté nombrando una fecha específica, os recuerdo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot, una baraja hablándome de la luna, los sueños y el subconsciente. Y he colocado en primer lugar lo que representáis vosotros, además del loco en el tarot, la estrella. Fulminantemente te mira, Acuario. Tengo mi baraja de mensajes para saber qué siente esa persona por ti, qué sintió la última vez que te vio o qué recuerda cuando piensa en tu nombre, Acuario. 110 cartas, palabra por palabra, desde el fondo de su corazón. Y comenzaré con mi baraja de almas, se llama Gemelas, que tiene 120 cartas y está basada en el tarot, pero además con muchísima más información para conseguir tu unión y saber, puede ser que Acuario estés preocupado por un trabajo, dinero, algo material, entonces las cartas nos lo van a decir. No hice esta baraja, amigos míos, y quiero decíroslo muy seriamente, para deciros que no se puede estar en unión o tener una pareja y ser felices, o tener algo en la vida que queráis. Todo es posible, nos lo dice el tarot también. Sacaré unas iniciales para vosotros, Acuario, Acuario en el amor. Acuario, Acuario, Acuario. Y esta es para vosotros y ha saltado la D inesperadamente. Puede ser que así sea algo importante para vosotros. La N, tengo la X, la F, la Z, la A, la Y y la O. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial. Gracias a todos de corazón por haber llegado a nuestro canal. Gracias por vuestras suscripciones, comentarios, likes. Me pone muy feliz, amigos. Sobre todo cuando leo vuestras historias, tenéis ilusión, paz y esperanza en que podéis conseguirlo. De eso se trata. El tarot nos ilumina. Nunca, aunque salga cualquier carta esta noche, os dice que os debéis de detener o que será imposible. Hay momentos, ciclos que se cierran, otros se abren. Estad atentos a lo que os dicen las cartas y pensad que todo está siempre en movimiento. Gracias también a los que me seguís desde el primer momento, haciendo entre todos lecturas maravillosas. Voy a invocar desde aquí a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando y también algún sueño material. Acuario, voy a preguntar qué le depara Acuario en el amor en esta semana de septiembre. Acuario ha tirado hasta la tarjeta, amigos. Veamos. Sorpresa para mí también. Ha sido muy rápido. Acuario. Hablaba de cumplir sueños, de que todo aquello que tengáis en vuestra imaginación, que deseéis muchísimo, se puede hacer realidad. Las cartas no están nunca detenidas. Siempre nos invitan a comenzar un nuevo viaje. Sois vosotros, también representáis al loco con un 0, número infinito. Y la primera carta que ha saltado es reunidos. ¿Cuántos deseáis estar con esta persona? Puede ser a través de un viaje, porque aquí tengo relaciones, no solamente que estéis en larga distancia, sino que también habrá una reunión. Para otros será una reconciliación. Habéis soñado que esta persona se acercaba, iba a un aeropuerto, puede ser un puerto, una estación de tren, cogía unas maletas y tú le ibas a recoger, Acuario, porque esto es lo que va a suceder, creedlo, porque las cartas no se suelen equivocar. Mi experiencia es que dice que nos dicen la verdad y también lo que tenemos que hacer para cambiar y conseguirlo.
Si estáis más cerca, puede ser que hagáis un viaje juntos, amigos. La primera carta para mí siempre es muy especial, me guía en la tirada. Y este reunidos es para vosotros, una pareja que se ama, que se besa, que hace mucho tiempo que no ha estado junta. Puede que estés hablando en el chat con alguien, que sea tu exmarido, tu expareja, un nuevo amor secreto, Acuario, pero esta persona viene a por ti. O puede ser que tú también te muevas. Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? Acuario, ¿qué le depara Acuario? Y veamos, amigos, tengo aquí éxito. Justo antes os he hablado de lo material. Esta carta habla de los pentáculos, del dinero, de los bienes, los éxitos y metas, proyectos que queréis conseguir. Hay algo que esté rondando vuestra cabeza, porque no solamente me habla de estar en unión con una persona, quiero leerosla para que entendáis. Cuando tú brillas, atraes a tu gemelo, desarrolla tu potencial y creatividad. Pensamos que podemos estar unidos con alguien, en pareja, casarnos y sin embargo dejar de un lado las cosas que más amamos, nuestras pasiones, y no es así. Cuando tú hagas aquello que más te guste, puede ser tu trabajo o pasiones, Acuario, entonces esta persona también estará más cerca de ti y se sentirá orgulloso, y tú también debes sentirte así, Acuario. Debes lucir como esa estrella. Vas a tener éxito si estás emprendiendo algo o deseabas más dinero o tienes un negocio en manos o puede ser cambiar de trabajo. Esta carta habla de ello, y también que tú te sientas más feliz y unida con este vínculo fuerte, porque cuando amamos la vida, queremos lo que está a nuestro alrededor, nuestro trabajo, amigos, la familia, entonces despertamos más amor en la otra persona. 2 magníficas cartas para empezar, Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses, Acuario? Una carta donde hay mar, agua. Está muy vinculada a las almas y llamas gemelas. Quise poner a esta chica porque sale de su zona de confort, no está en su casa leyendo un libro o aprendiendo. Ha sido muy difícil para vosotros estar en unión. Tengo esa primera carta y 2 que me hablan de ciclos, de aprendizaje, dificultades. Habéis tenido que ser muy diligentes para llegar hasta aquí. Puede ser que haya un libro favorito entre vosotros dos, os guste el mar, el agua, o alguna vez hayáis estado los dos juntos. También en esta carta hablo de la transformación, de conseguir lo que queremos a través de un crecimiento personal. Todo lo que habéis hecho en vuestra vida ha merecido la pena, porque las experiencias sí que estarán al final de nuestra vida y con nuestra alma en las siguientes vidas. Lo que has aprendido vas a compartirlo con esta persona, y él o ella también. ¿Ha sido duro? Puede ser, Acuario, pero ahora también es un momento para renacer. Contigo aquí en esta silla me clavo directamente en esta agua, y no importa si viene un vendaval, una tormenta, una gran ola y me arrastra, porque voy a ser capaz de renacer. Aprendizaje, muy unida a las almas y llamas gemelas. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana? Veamos, amigos. Rey de copas y esta chica sentada en el mar. Amigos, es precioso. Una persona que sí te ama, Acuario, y tiene una rosa roja en la mano para ti. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? Acaba de ponérseme la piel erizada, amigos míos. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? Y sacaré 2 cartas más. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana? Y tengo aquí miedo y reencuentro. Amigos, ya sé lo que estáis sintiendo y qué siente tu persona. En la base de la baraja, mirad, os lo enseño. Corredor. Esta persona ha intentado huir de ti muchas veces, y cuando está el corredor aquí es porque ha habido un cazador. Dejad de perseguirlo. No es cuestión de que insistáis, escribáis mensajes o le llaméis, o que a través de amigos o familiares le digáis a esta persona que la queréis mucho, o que entienda la conexión que tiene, o que si es vuestra alma llama gemela, él ya lo siente, es un rey de copas. Tengo la carta del mundo aquí con reencuentro, reunidos, y los bastos dándome mucha fuerza para vosotros. Dejad de perseguir a esta persona.
porque si no, lo que hace es huir más. Habéis intentado los dos rendiros en alguna ocasión que no merecía la pena este viaje. Aquí tengo huida. Muchos viajes en pocas cartas para vosotros. Una persona que se fue hace mucho tiempo, posiblemente con el 8 de copas, Piscis, y que sin embargo va a regresar. No os rindáis porque no es vuestro momento. Hay un momento, tiempo divino especial para estar con una persona en unión. Será el justo y necesario para vosotros. Levantaos, Acuario, que sois el loco. Sois intempestivos y con mucha luz. Voy a poner aquí Piscis en el 8 de copas. Y también en esta carta me habla de escribe tus sueños. ¿Cuántos sueños habéis tenido con esta persona? Yo la hice a propósito, porque sé que las almas, llamas gemelas o las personas que tenemos mucha conexión, soñamos la una con la otra. Esto es real, me ha sucedido a mí y a las personas que conozco. Terapia, quinta dimensión y ley de asunción. ¿Hacéis algún tipo de terapia holística o de Reiki? ¿Algún trabajo espiritual? ¿O habéis ido a que os hagan algún tipo de regresión? ¿Qué sueños tenéis? Es necesario que los apuntéis cada mañana que os levantéis para que no se os olvide nada. A través de ellos hay mensajes de vuestra persona. Tengo un rey de copas que me habla de Escorpio. Estoy aquí, amor. Tengo una rosa para ti. Quiero escuchar tu corazón. Tengo un estetoscopio. Estar como esta pareja y reunidos juntos, pecho a pecho, sintiéndose, no solamente tocándose. Tu corazón debe estar junto al mío, necesito oírlo. Es una persona consolidada, estable, puede ser de mediana o más o menos. Un rey de copas también podría serlo una persona de 20 años, porque puede tener responsabilidades, su propia familia, que tenga hermanos, ya hijos, se ocupe de ellos, también su trabajo, y está aquí, no toca el agua, y sin embargo yo tengo aquí una chica. Mirad qué pareja, no es la reina de copas, pero sentís esta energía. Esta chica sí tiene un pie en el agua, en sus emociones, lo que siente, en los sueños, y sin embargo él no está hablando, está en silencio, y eso no quiere decir que no os ame, sino que también tiene que cumplir con otras responsabilidades que tiene en su vida. Se acercará. Si es el rey de copas, es tu familia, este sanador, como yo le puse, porque es una persona que puede ocuparse tanto de otros que olvidarse de sí misma. Rey de copas, Escorpio. Rey de copas que se encuentra en la sefirá número 6 del árbol de la vida. Hablándome de Tiferet, del sol, donde convergen todos los caminos, y los sefirot en el árbol de la vida. Una persona con mucho amor y dulzura para ti. Y al lado del rey de copas tengo la carta del mundo. Arcano mayor número 21, hablándome de Capricornio, reencuentro, quiero estar aquí contigo, finalizar uno de mis ciclos de la vida aquí, nosotros dos juntos, pero será eterno, porque el número 0 que vosotros también representáis no significa que va a acabar un ciclo, siempre estaréis continuamente viviendo una y otra vez en esta vida y en las siguientes, atravesando los dos juntos muchas etapas, crecimiento también personal, y si es de trabajo, negocios, comprando una casa, haciendo algo juntos, perseverando. Quiero estar contigo, eres mi vida, mi mundo, hace mucho tiempo que lo eres. No quiero que seáis ese cazador, dejadlo, porque mirad lo que tengo aquí reunido, reencuentro, el rey de copas, mucho aprendizaje, los sueños que os están mandando, estas señales y mensajes, no es necesario, sino que estéis aquí en este mundo terrenal también mirando al cielo y las estrellas, pidiendo. Sí, podéis asumir que ya lo tenéis, pero estando tranquilos y en equilibrio. Lo que hace el rey de copas, una persona que tiene como uno de sus fines estar a tu lado. Dos cartas muy hermosas juntas, Capricornio aquí. Tengo miedo y lo he tenido. 9 de bastos, Sagitario. Con esta huida, el 8 de copas, yo ya sé que era una persona que no se quería conformar. La relación estaba bien, amigos. Había amor entre vosotros dos. Puede ser que, como en todas las parejas, haya crisis o algún tipo de discusión, desavenencia. Pero siento con la carta del 8 de copas y el 9 de bastos que algo le hizo huir. Pudo ser otra persona, relaciones pasadas, no quiso enfrentarse, tuvo sobre todo miedo. Algunos que pueden ser muy subconscientes, amigos, que esta persona haya vivido también con este 9 de bastos, que es Sagitario, algún trauma interno de su infancia, la adolescencia, algo que haya tenido con su propia familia, padres. Eso es lo que yo percibo con esta carta. Quiero que despejéis este bosque que está tan nevado, que os quitéis esta capa negra y que no tengáis miedo como tu persona. El amor
como hace el loco, sí conlleva, como todas las cosas que hacemos en la vida, un riesgo, pero es la única manera de poder estar teniendo una pareja o conseguir algo. Este miedo será superado y cambiado con estas dos cartas que tengo aquí. Sagitario os hace confiar también en la espiritualidad, en vuestros dones más psíquicos. La intuición es uno de ellos, hacedle caso. Vais a sobreponeros y tu persona también, llegando hasta este mundo. El arcano final, el mundo. Sacaré mi baraja de mensajes para saber qué más os quiere decir esta persona, Acuario, qué quiere decirle esta persona, Acuario. ¿Qué siente esta persona dentro de su corazón y qué quisiera decirle, Acuario? ¿Qué quiere decirle esta persona, Acuario? ¿Qué quiere decirle esta persona, Acuario? Desde su corazón, amigos, orgullo. Además tiene algo de ego tu persona. Se mantiene así como el rey de copas. No quiero expresar mis sentimientos, pero no lo siento tanto porque sea tan orgulloso esta persona, sino porque tiene miedo de exponer sus sentimientos y de ser rechazado. Eso es lo que siente. ¿Qué quiere decirle? Y tengo aquí tiempo divino. Os hablé de tiempo divino al principio de la tirada, amigos míos. ¡Sorpresa! Estoy escribiéndote un mensaje y será rápido. Está asociado a los bastos. Añoranza. Aún guardo con felicidad tu último regalo. ¿Le disteis algo a esta persona? También puede ser algo que sea digital. No tiene por qué ser un objeto físico. ¿Y tú qué tienes, Acuario, de él o de ella? Almas y llamas gemelas. Mi destino eres tú. Deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión. Es como un 4 de bastos, como si ya hubieses estado con esta persona, la conocierais desde hace muchísimos años. Unión, celebrar en este 4 de bastos, con muchísima gente y teniendo constancia y sabiendo desde el interior y no por la lógica que es un alma o llama gemela. Orgullo. Si te llamase o escribiese, me responderías, ¿habéis bloqueado alguna vez a esta persona? Porque yo en la base de la baraja también tenía la carta de invisible. Puede ser que lo haya hecho esta persona alguna vez o vosotros. Y tiempo divino, el juicio final. 2 dieces, arcano mayor y estoy hablando de Escorpio. Supe que eras mi alma gemela en cuanto te conocí. Se sincroniza con esta carta también. No sé cuánto durará nuestra separación, pero ten paciencia y confía en tus guías espirituales. Mirad hacia el cielo también. Pedidle a algún ángel, arcángel, a algún ser divino lo que deseáis. Y decid que ya lo tenéis, porque es lo que Dios nos dijo. Sé feliz y ten paz mientras tanto. El juicio final me habla otra vez de una reconciliación, de sanarnos a vosotros mismos y a vuestra persona, de superar vuestros miedos, de pediros perdón, de que esta persona también te pida perdón si es necesario y de volvernos a levantar otra vez, una y otra vez, en un ciclo eterno para llegar hasta el mundo, el juicio final y el mundo aquí en esta tirada. Con un 4 de bastos, amigos, es hora de que creáis en este tiempo divino que no lo marcan las agujas del reloj, sino Dios, que estamos aquí nosotros porque Él hizo este mundo hermoso y pensad que hay un tiempo también para que esta persona regrese. Estad tranquilos y pensad que hay muchas oportunidades. Tengo aquí a Escorpio, ya lo he puesto antes, con el juicio divino, el juicio final. Sacaré el tarot y sabremos algo más. Acuario. Acuario, ¿qué le depara en el amor? Acuario, en esta semana de septiembre y próximos 3 meses. Acuario, ¿qué le depara a Acuario en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Acuario? Acuario, aquí veo un 7 de espadas y voy a sacar una carta más porque estaba viendo otras personas alrededor con ese 9 de bastos, heridas del pasado también. Esta persona se pudo sentir traicionada por alguien. Es lo que percibo yo. Y esta carta es el juicio final. Amigos, se repite otra vez. La templanza, amigos. ¡Qué maravilla! En un pasado, 6 de pentáculos. Estoy hablando de Tauro. ¿Sentisteis que esta persona no dio lo suficiente? ¿Os sentisteis? Mira cómo está esta chica. 3 pentáculos floreciendo desde sus ojos y otros 3 que están aquí en su espalda. ¿Cuántas veces casi os tocasteis, rasgasteis y dijisteis, ¿por qué
tengo tan poco. Una persona que no supo dar lo suficiente, que algunas veces te mantuvo de rodillas, como es esta carta, también donde hay que hacer sacrificios. Acuario, quiero que empieces a sembrar aquellas ideas, pueden ser más materiales que tú tengas. ¿Veis? Que desde aquí nacen también muchas ramas, como si fueran bastos, también bastos y pentáculos. Mucha inspiración de esta mujer que no es solamente física, sino también espiritual. Quiero que hagáis el trabajo que deseáis hacer, vuestras pasiones también, y que no os quedéis con el agrio recuerdo de que esta persona dio poco. Esto estará cambiando. 6 de pentáculos, y voy a poner aquí a Tauro. Tauro. Creísteis y sabíais con razón que esta persona podía dar mucho más. Y a veces las personas sí somos así. Damos poco y a conciencia, porque no queremos comprometernos, tenemos mucho miedo, hay algo en nuestro subconsciente, puede ser que estemos ligados a otra persona todavía y tu alma o llama gemela estuvo ahí reteniéndose muchísimo. 7 de espadas, y estoy hablando de Acuario. Vosotros veis esta imagen, puede ser una persona que esté a vuestro alrededor o un rival. Yo sentía con la carta de miedo y estas cartas alrededor que yo tengo, que pudo ser una persona que se entrometiese entre vosotros dos, una triangulación, o alguien que actualmente también te está engañando. Se tapa sus propios ojos lleva aquí como una especie de papel y unas tiritas, y esta boca, pero que no es la suya, que está diciendo falsedades, mentiras, y que tiene estas 7 espadas alrededor. No le importa hacer daño, llevarse algo que puede ser de tu pertenencia. Acuario, cuida también tus bienes materiales, es lo que yo percibo. 6 de pentáculos y 7 de espadas. Una persona que posiblemente ya conozcáis. 7 de espadas y ya tengo Acuario, y sin embargo tengo aquí el juicio final y la carta de la templanza, Sagitario. Juicio final, como yo os he dicho, 2 dieces. El mundo también está aquí, amigos, esto es hermoso. Las cartas son así de increíbles y son distintas barajas. El mundo, tiempo divino, y tengo aquí, como veis vosotros, un mapamundi o un globo terráqueo también aquí, porque hay nuevas oportunidades para vosotros. Esta reconciliación se aproxima. Aquí hay 3 personajes, pero parecieran ser el mismo, porque se están levantando. Es como si estuvieran haciendo una resurrección, un levantamiento de su propia alma. Y los ángeles, los arcángeles, también vuestros guías os invitan a que lleguéis a este tiempo, que seáis capaces de liberaros de toda vuestra culpa, si es que la tenéis. Todos hemos cometido errores alguna vez, pero es hora de sanar con esta carta. Escorpio muy presente en esta tirada y con una reconciliación hermosa. Si vuestra persona es de otro lugar, veis que aquí puede haber muchos continentes, países diferentes, también te está mirando y está alzando su mano hasta allí, hasta el mundo. Amigos, quiero por eso que luego las veáis varias veces, porque hay muchos significados. No importa dónde te encuentres, en qué país, no estás lejos de mí, voy a alcanzarte. Escorpio, la templanza, también una carta que me habla de mucha sanación. Arcano mayor número 14, hablándome de Sagitario. Júpiter, la templanza está en la sefirá número 10 de Malchut, hablándome de la tierra, el mundo más material, con la rueda de la fortuna y el rey de pentáculos. Estoy aquí contigo, aunque no me estés viendo ahora mismo y esté aparentemente lejos de ti, pero estamos los dos en este mismo universo. Nos comunicamos a través de las estrellas. Tus pensamientos están en mí y también regresan a ti y viceversa. ¿Veis? Tenéis los dos una lemniscata, un símbolo del yin y del yang como vuestra contraparte, y os estáis comunicando. 2 jarras que me hablan de comunicación con el subconsciente y también con el más allá y con nuestro yo superior. Vais a tener comunicación, sanación y reconciliación. Una llamada, la espera de esta persona puede ser que lo haga a través de un viaje y va a ser más rápido de que lo que vosotros pensáis. Muchas noticias, amigos. Tengo aquí a Sagitario, creo que ya lo he puesto, y Escorpio también, y Acuario. Mirad qué cartas tan bonitas y cómo se enlazan todas, me encanta. Porque alguna vez habéis sentido algún tipo de mensaje por parte de esta persona y esta comunicación se estaba dando mentalmente y astralmente, o a través de algún poder psíquico. Y voy a sacar una carta, y estas han saltado para vosotros enseguida. Papá
y hay una carta de invierno. Amigos, una pausa hubo en vuestra relación. Confiad en esta carta, que está hablándome de la luna y un gatito que hay aquí dentro. Puede que tengáis gatitos o esta persona tenga animales. Y 2 estrellitas juntas, como esta carta. Las 2 que llevan estrellas y el universo. La carta del mundo también. Amigos, luna, espiritualidad, intuición. Quiero que sepáis que vuestros sentimientos, emociones que estén durante la noche son ciertas y que os podéis comunicar más fácilmente con esta persona a través de la noche y cuando estáis, por ejemplo, meditando o solos, tranquilos. Esto es lo que dice esta carta. Confiad en ello. Papá, aquí hay una energía, y yo la sentía con el Rey de Copas, de una persona que ya puede ser padre, que sea muy estable. Y es alguien muy responsable, que está mirándote como si fuera un padre. O podría ser también una persona que pueda ser vuestro padre, que esté aquí y os ayude para que estéis bien, en equilibrio y que podáis estar también en unión, o que os dé muy buenos consejos. Invierno, fin de ciclo. Hubo un corazón también en este árbol, pero estaba helado. Siento con la carta de pausa y esta de aquí, que es el número 41, correspondiendo a Capricornio. Estoy hablando de Acuario y de Piscis, que hubo entre vosotros un alejamiento, distanciamiento, más soledad, más introversión, que no se habló de los sentimientos, de lo que vosotros queríais, y esto va a cambiar. Escuchad las cartas, sobre todo sus consejos, porque yo las interpreto, pero las imágenes, amigos míos, y todo lo que veis aquí, los textos, quiero que veáis bien todos los símbolos, porque hay muchos que para vosotros pueden ser importantes. El juicio final, la templanza, la carta del mundo, están aquí para deciros que es posible llegar hasta este fin de ciclo y comenzar otro para vosotros, con la persona que amáis. También lo que yo he sentido en vuestra tirada es que hay más metas profesionales, algo pasional, que puede ser de dinero, que también queréis alcanzar. Debéis seguir también las señales y vuestra propia intuición, porque vais a conseguir éxitos y a recibir más del amor que en un pasado, siento con ese 6 de pentáculos, que no hubo suficiente. Pues hasta aquí he llegado con vuestra lectura, Acuario. Espero que os guste y me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Gracias a todos por estar aquí, por vuestros comentarios. Poned like, suscribíos, activad la campanita, que llegaré con nuevas tiradas y quiero que sean también generales para todos y con más barajas e información, porque estoy aquí para ayudaros. Me encanta, como ya sabéis, el tarot. Dar esperanza, fe a las personas, porque yo lo he vivido, otras personas también, y por eso os lo digo. Gracias, os envío mis besos, mis abrazos, todas mis bendiciones, os quiero mucho, sed felices en esta semana de septiembre y en lo que queda de año. Recordad, lo que está presente en vosotros, por lo que trabajáis, acaba manifestándose en la tierra. Oportunidades, Dios nos da todas las que nosotros deseamos. Gracias a todos por estar aquí y nos veremos en la siguiente lectura.